Bienvenidos otra vez. Me corresponde el honor y el placer de presentar al profesor Carlos Lasarte, que muchos de ustedes, por supuesto, conocen, catedrático de la UNED, presidente de IDAFE y director del Departamento de Derecho de la UNED, que va a ilustrarnos y nos va a contar la ponencia sobre la reforma del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Tiene la palabra el profesor Lasarte. Bueno, y después los comunicantes. ¿no? Vale. ¿Tengo comunicantes? Tú presides todas las sesiones. Vale, Muy bien, buenos días. Voy a tratar... He desaparecido un poquito de las sesiones anteriores porque quería ordenar las ideas para evitar ser premioso y, sobre todo, reiterativo con las exposiciones ya realizadas. Voy a tratar de ser también conciso, en la medida de lo posible, y de marcar únicamente los puntos trascendentales en lo que me toca exponer. Aunque quiero hacer una manifestación previa presidida por la absoluta seriedad. No la que me caracteriza, pero la que me debería caracterizar, que es una sensación de alegría y de contento la que tengo enorme por haber superado la etapa de la tenencia de hijos sin potestate. Gracias a Dios ya son mayores de edad. Y haberlo superado sin mayores tensiones que unos cuantos sustos por accidentes domésticos y extradomésticos tenidos con ellos, y al mismo tiempo mantener pues creo que una más que respetable felicidad con la pareja que he convivido y con la que es madre de nuestros hijos, porque por mucho que hablen de la sensación de nido vacío, también se readquiere, digamos, una autonomía de vida con la pareja en solitario que es deliciosa. Pues estoy muy contento porque ya no me pueden venir a mí por los problemas que estamos tratando, ¿qué queréis que os diga? Ahora bien, sí he pensado muchas veces, cuando oigo hablar del interés del menor, cómo me retrotraía yo 60 años para pensar cómo podría manifestar el menor su interés. Porque yo he sido siempre un menor muy luchador, cuando fui menor, quiero decir. Y lo que ocurre es que no tengo recuerdos prácticamente infantiles, nada más que a partir de los 7 años. Pero a partir de los 7 años tengo muy marcado cuáles podrían ser los intereses del menor. Durante la minoría de edad, minoría, el interés fundamental era el hábitat familiar, la paz familiar. Yo no recuerdo tener otro interés, porque no tenía interés ni por las personas del otro sexo, hasta que no llegué pues, a los 13 o 14 años. O sea que yo realmente, interés del menor, bueno, pues tratar de pasar desapercibido en la escuela a la que iba, que era la escuela pública del pueblo donde residía, que no me dieran más guantadas de las necesarias, aunque bastantes me daban, y un poquito pues la paz familiar. Yo creo que es lo fundamental. Y creo que debe seguir siendo más o menos parecido. Y todo lo demás es búsqueda de sustitutivos de la paz familiar, de ver cómo se pueden resolver los problemas, y este es el punto de partida. De todas maneras, la abstracción en el análisis del interés del menor, del que yo he leído algún libro, y es más, recientemente, el año pasado, llevé a México el último ejemplar que quedaba en Dickinson de la segunda edición del libro de un conocido profesor catalán ya jubilado, llamado Paco de nombre, y rescaté el último ejemplar porque me lo habían pedido unos compañeros de la UNAM de México y tuve el honor de llevárselo, ¿verdad? Pero por mucho que lee uno del interés del menor, es imposible. Es como los grandes principios generales del derecho, la justicia, la equidad, la tal. Al final, ¿cómo se puede concretar? Pues la verdad es que es dificilísimo. Yo no voy a hablar, por tanto, del interés del menor, sino que me voy a limitar a cuestiones un poquito más concretas, que son las que además están en el programa, aunque hago abstracción de gran parte del texto escrito que he enviado, y tienen ustedes todos en el CD que ha preparado el centro asociado, que tiene más de 30 páginas. Pero yo voy a ir directamente al grano, a la redacción actual
del Código Civil en relación con la custodia compartida y los principios que se encuentran ahora mismo asentados en el artículo 92, donde el primero y fundamental, y está dicho yo creo que con toda claridad y de forma que no permite crítica, es que en principio ninguno de los progenitores se puede eximir de las obligaciones para con los hijos una vez que tiene hijos. Se separe o no se separe, se divorcie o no se divorcie. Y este es el principio fundamental, es decir, que hay que atender a las obligaciones. Y el imperativo de que el juez, y ahora leo textualmente, cuando deba adoptar cualquier medida sobre custodia, cuidado y educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos, pues naturalmente, es decir, la audiencia de los menores. La audiencia de los menores a ninguno nos puede llamar la atención en este momento, por mucho que desde la aprobación de la Ley 30/1981, es decir, del desarrollo de los principios constitucionales en España, pues se resaltaran precisamente estos principios y se pusieran de manifiesto en el artículo 92 algunas de las posibles medidas, algunas, subrayo, a adoptar en relación con la patria potestad. En lo fundamental, tales reglas se mantienen hasta la Ley 15/2005. Anteayer, una profesora del departamento me decía que tenía que revisar en muchos de mis manuales las aceradísimas críticas contra el presidente Rodríguez Zapatero. Posiblemente llevaran razón porque estaban todas hechas en caliente. Pero nunca he criticado, sin embargo, la Ley 15/2005, posiblemente porque a lo mejor no lo mereciera y las otras críticas las merecieran, pero bueno, quizás deba suavizar las críticas. En la Ley 15/2005 se insiste muchísimo en la idea de la continuada implicación de los padres en la crianza y la formación de los hijos y una de las nuevas claves de bóveda de esta ley está asentada en la búsqueda del ejercicio compartido de la guardia y custodia de los hijos. Pero se formula en el artículo 92, ahora vigente todavía, a solicitud de los cónyuges, se dice en el 92.5, o excepcionalmente a instancia de uno solo de los cónyuges, con informe favorable del Ministerio Fiscal, que como sabemos, el favorable pues ya va en cursiva porque ha sido después, digamos, privado de efecto por la sentencia del Tribunal Constitucional, la 185/2012 de 17 de octubre, pero sí con informe del fiscal. Ya se verá si el informe es favorable o no es favorable y ya se verá lo que decide el juez, que es quien tiene que decidir, sea cual sea el informe del fiscal y sea cual sea las posturas defendidas por las partes y las alegaciones hechas por las partes y los informes de otros peritos, otros testigos, etcétera, etcétera, en relación con la cuestión que se someta al conocimiento del juez. Jueces tenemos aquí muy pocos, como sabemos. Solo tenemos un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Pero, desde luego, van a ser en gran medida el juez, así anónimamente considerado, el protagonista, porque no puede dejar de serlo. Es decir, es el técnico en derecho que tiene que resolver los litigios y dirimir los enfrentamientos, inclusive los enfrentamientos familiares, cuando los hay, y se les ponen a él delante en forma de demanda, de denuncia o de lo que sea. Por tanto, sigue siendo un elemento fundamental. Pues bien, lo cierto es que a partir de ese momento el interés superior del menor se convierte ciertamente en objeto de análisis teórico y de verdad, pues la custodia compartida se ha ido convirtiendo en un leitmotiv bastante indefinido frente al posible otorgamiento de la custodia a uno solo de los cónyuges, considerándolo como un desideratum generalizado y además un desideratum regulado por distintas instancias políticas en el país, como ya hemos tenido oportunidad de ver, en algún caso marcando incluso los porcentajes en los que se considera custodia compartida, que no sé, porque hay que marcar porcentaje en la custodia compartida. Si Lourdes y yo estuviéramos casados, a lo mejor podríamos establecer nuestra custodia compartida con independencia del porcentaje.
Y si ella es profesora como lo es, y yo fuera, supongamos, abogado en ejercicio, pues a lo mejor podríamos llegar a una custodia compartida. Si logramos no quebrar absolutamente el sentido común ni las relaciones entre nosotros, con independencia de que ella tenga más días de compañía de los niños que yo, por razones a lo mejor puramente geográficas, temporales, etcétera, etcétera, o de trabajo, o viceversa, podría ser yo el que tuviera más días, pero partiendo los dos de que tenemos custodia compartida. Porque claro, la custodia compartida la reclama todo el mundo, fíjense, el día 10 de marzo del mes pasado, cuando yo empezaba a preocuparme un poco de la exposición oral presente, resulta que venía un artículo en El País que decía custodia sanitaria compartida. Y ponía de manifiesto un fenómeno que puede parecer intrascendente, pero que desde luego, si a quien tenga la más mínima sensibilidad paterna o materna, no creo que lo sea. Ponía de manifiesto el problema que se estaba generando en algunos casos y que estaba llevando a buena parte de los médicos y hasta al establecimiento de protocolos sanitarios en al menos 2 comunidades autónomas de forma señalada, que eran Andalucía y Valencia, orden alfabético, no orden de importancia, orden alfabético, en virtud del cual, cuando comparecía un progenitor con un menor de edad impotestate y tenía que ser objeto bien de una intervención a consecuencia de accidente, de grave enfermedad, etcétera, etcétera, es decir, algo que requiriese algo más que mandar la aspirina, darle las 3 palmaditas en el pompi al niño, etcétera, sino que requería, aunque fuera una pequeña intervención quirúrgica, la necesidad de imponer al servicio médico la búsqueda del otro progenitor, la comunicación al otro progenitor de la intervención. ¿Por qué? Evidentemente, el protocolo hospitalario se está planteando sencillamente desde un punto de vista, desde la medicina defensiva y evitación de exigencia de responsabilidad civil sanitaria al centro y, por tanto, a la administración pública correspondiente, pero es manifestación de una sensación absolutamente generalizada. Por tanto, en breve, en la palestra periodística, en la palestra de medios de comunicación, estará y se generalizará la custodia sanitaria compartida, si no, tiempo al tiempo, porque en el mundo actual los fenómenos se desarrollan, creo yo, en buena medida, en cuestión de meses. Lo que en la Edad Media eran siglos para superar un determinado principio o para encarar un determinado problema, por lo que yo conozco por la literatura e historia por lo menos, ahora mismo son semanas. En semanas se convierte algo en un punto álgido que todo el mundo está comentando. Nuestro querido Domingo Bello, que espero que ya haya llegado a Madrid, en el AVE, en el Gato al Agua, según él reconoció, que yo no, un programa que es muy famoso, pero yo no lo he visto nunca en mi vida, yo no tengo ni idea de lo que es, debe ser una cosa muy señera, lo comentará dentro de unos días, y no dentro de una semana. Pues bien, Terés del Menor. Los debates, naturalmente, se han expandido. Y se ha expandido la idea, por ejemplo, de que como el articulado del 92 vigente decía y dice que solo excepcionalmente en el caso de que uno de los cónyuges la solicitara con informe y tal, pues que el Tribunal Supremo se ha decantado y se viene decantando, y voy a dejar solo una idea sobre el particular, considerando que efectivamente la denominada custodia compartida es absolutamente excepcional. Es cierto que lo ha dicho alguna vez, lo dijo en la sentencia de 1 de octubre del 2010, comentada por una jovencísima autora catalana, una niña, desde mi punto de vista una niña en sentido andaluz, quiero decir que debe tener menos de 30 años, que trabaja en la Pompeu Fabra, que se llama Lacio Carrasco de apellidos, que la comentó en Indret, en el año 2011, en el número 2 de Indret, y también de una colaboradora y componente de IDAFE, que es Magdalena Ureña, que la ha comentado en los cuadernos Civitas un poco antes, o un poco después, perdón.
en el número 86 de los cuadernos civitas de jurisprudencia civil. Pero esto era verdad hasta antes de ayer. Desde el año pasado no es verdad, porque la sentencia del Tribunal Supremo 257-2013 de 3 de abril encaró el sistema y además formó jurisprudencia porque era sentencia de pleno. Y esta sentencia de 2013 dice textualmente que la interpretación, ahora ya leo como es natural, de los artículos 92, apartados 5, 6 y 7 del Código, debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus actitudes personales. Segundo, los deseos manifestados por los menores competentes, es decir, que la audiencia de los menores vale para algo, vale para oírlo, como es natural. 3, el número de hijos, que claro que habrá que considerarlo también, ¿no? Ya está marcando. Y el respeto mutuo en sus relaciones personales. 4. Y 5, el resultado de los informes exigidos legalmente. Si no, ¿para qué se le pide informe al juez, al psicólogo, a los peritos, a las partes, a quienes concurren como testigos, etcétera, etcétera? Y, en definitiva, a cualquier otro criterio que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. No cabe la menor duda. Cuando se produce la crisis parental, a los menores se les complica la vida. Eso está claro. ¿Qué hay que procurar? Hay que procurar que la alternativa sea mínimamente adecuada a las nuevas circunstancias más complejas de vida familiar. Y termina aseverando la Sala que la redacción del artículo 92 no permite concluir, observen el giro ya interpretativo, no permite concluir que se trate de una medida excepcional, la custodia compartida, sino que, al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con los progenitores, con ambos progenitores. Ya le ha dado la vuelta al razonamiento. Aquí está la bondad técnica del cambio de jurisprudencia de la Sala. Es decir, lo que se contempla es desde el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y se sitúa, por tanto, como piedra fundamental o básica o piedra o cimiento del razonamiento que permite, por tanto, defender la no excepcionalidad de la custodia compartida, porque permite que sea efectivo este derecho, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea. Claro, porque no, en todas las circunstancias va a ser posible la custodia compartida. Por ejemplo, si uno de los progenitores está en la cárcel, no puede serlo, ¿verdad? Ahora veremos por qué adelanto el que uno de los progenitores esté en la cárcel. Pues bien, el interés superior del menor, tiene también mucho que ver con los movimientos que todos los partidos políticos y todos los grupos políticos han ido desarrollando en la propia a ver dónde tengo la iniciativa del PP de 2010, un momento que la busque, la tengo que buscar, porque me resulta fundamental. No, la de 2010. Sí, pero me hace falta la de 2010. Bueno, pues ahora no la encuentro. En el año 2010, en medio del desarrollo normativo de las comunidades autónomas, que ya han tenido ustedes ocasión de oír de expertos en cada uno de los territorios que tiene legislación propia, el PP, recuerden, en la oposición, presenta una iniciativa para desarrollar la custodia compartida. Y, curiosamente, aunque estaba en minoría, pero consigue con una serie de agrupaciones políticas y de grupos políticos,
conseguir que se inste al Gobierno para regular la custodia compartida, cosa que no estaba haciendo entonces tampoco el PP en todas las comunidades en las que gobernaba, porque claro, cuando se considera el tema desde el punto de vista de los movimientos políticos y de los intereses electorales, se llegan a conclusiones en esta materia muy poco edificantes. Lo cierto es que cuando hay cambio gubernamental a nivel nacional, a finales del curso político del año 2012, es decir, en verano del 2012, en el mes de junio, el ministro de Justicia ya, Alberto Ruiz Gallardón, responde a una interpelación formulada por la líder de UPyD, es decir, Unión de Progreso y Democracia, Rosa Díez, en la Cámara Baja, y se compromete en el Congreso a presentar en 6 meses una ley nacional de custodia compartida. Son palabras textuales. Y en la que rigiera el principio de que fuera el juez quien tuviera la libertad de elegir el modelo que considere más conveniente para el niño, así expresado. Yo creo que debería haber dicho para los hijos in potestate o algo así, pero bueno. Trátese de la custodia monoparental o compartida y el tiempo en que deben estar con sus respectivos progenitores. En dicha línea insistía entonces el ministro Ruiz Gallardón en asegurar que, como establece la Constitución, lo dijo textualmente, el Gobierno legislará para que exista una normativa única y nacional al respecto en función del compromiso que adquirió el PP en su programa electoral. Hay las hemerotecas. ¿Para qué existirán las hemerotecas?, pregunto yo. Bueno, pues, naturalmente, visto este planteamiento por parte del señor ministro de Justicia, había que estar muy atentos, y yo por eso he estado atento al desarrollo del anteproyecto que al final se ha denominado anteproyecto sobre corresponsabilidad parental, como sabéis, en esta materia. Y, curiosamente, cuando llega el momento de hacerse público el archivo PDF en las páginas web de la Moncloa, ese mismo día ya no se intitulaba como custodia compartida, sino corresponsabilidad parental. ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando de un anteproyecto que tiene lugar y se presenta al Consejo de Ministros el 19 de julio de 2013. Se aprueba ya por el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley sobre ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio. Y se rubrica. Bueno, pues yo lo que debo comentar es fundamentalmente 3 o 4 puntos de este anteproyecto, que por otra parte es extensísimo, mucho más extenso de las 20 o 30 páginas o 30 folios que suelen ser los artículos doctrinales en casi todas las revistas españolas o extranjeras, ¿verdad? Especializadas en derecho, al menos. Se puede ver, por supuesto, y se puede seguir viendo, creo, en mjusticia.gobierno.gov.es. Y lo primero que me quiero preguntar es, ¿normativa única y nacional? Recuerden que estaba hablando del verano del 2012 y que esto se aprueba en el Consejo de Ministros del 2013. ¿Normativa única y nacional? Pues este es el primer punto que debemos ver. Dice como título competencial en el anteproyecto, sigue siendo anteproyecto, ahora insistiré en la materia, que la presente ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación civil, reconocida por el artículo 149.1, octavo de la Constitución española, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles forales o especiales, allí donde existan, y de las normas aprobadas por estas, en desarrollo de sus competencias en derecho civil. Si bien, con la precisión de que, naturalmente, las normas procesales que prevé el anteproyecto, las procesales propiamente dichas, pues quedan excluidas y que han de ser de aplicación general en toda la nación. ¿De dónde se deduce? Que por mucho que hace pocos meses el Gobierno y el señor Gallardón
o Ruiz Gallardón, perdón, dijera que el Gobierno iba a legislar una normativa única y nacional en función del compromiso del Partido Popular en su programa electoral, es un brindis al sol más que un responsable de la gobernación del país nos hace. Porque lo cierto es que, existiendo previamente legislación autonómica sobre el particular, el juego que ha tenido esta legislación no ha sido precisamente que el anteproyecto vaya a disminuir en modo alguno la potencia legislativa de las comunidades autónomas o se vaya a poner en duda la cualificación legislativa de las comunidades autónomas que han desarrollado la materia, sino que, puestos a desarrollar y a redactar el proyecto, el Gobierno y el Ministerio de Justicia en particular, como los malos estudiantes, lo único que se ha limitado es a hacer declaraciones y a copiar precisamente los precedentes legislativos de las comunidades autónomas, mencionando en el propio texto de la exposición de motivos o de lo que será el preámbulo, si llega a ser ley, pues todo lo regulado por las 4 comunidades autónomas ya contempladas en nuestro trabajo, digo yo, en esta página, y en nuestra jornada, digo yo, en esta mesa, en nuestra jornada, con anterioridad, atendiendo a orden cronológico, Aragón, Cataluña, Navarra y Valencia. Pues bien, la inspiración autonómica del anteproyecto parece que pesa, y hay una mera referencia a la mediación familiar, que es nuevo. Y yo creo que no debería haber sido solo una mera referencia a la mediación familiar. Es más, creo que la mediación familiar debería imponerse en esta materia, porque si recordamos los principios ya establecidos legalmente en relación con la mediación familiar, de que el mediador ni propone ni sugiere acuerdos, sino que lo que hace es estar en medio con un buen cuello para que las dos partes, digamos, enfrentadas en un tema concreto, encuentren ellas mismas una solución, diciendo, tú estarías de acuerdo con esto, tú estarías de acuerdo con lo otro, tú no estarías, en fin, haciendo una buena gimnasia de papada personal, pues ciertamente debería haberse acentuado la importancia de la posible mediación familiar, particularmente en el tema del establecimiento de las reglas de custodia relativas a los hijos sin potestate en caso de crisis parental. Sería un elemento fundamental que los propios cónyuges tuvieran que sentarse alrededor de una mesa con un mediador que garantizara precisamente poder alcanzar un acuerdo de mínimos, pero más vale un acuerdo de mínimos que un desacuerdo de máximos, o que después quejarse o imputarle a la autoridad judicial que la autoridad judicial decida en un determinado sentido. Yo creo que lo mejor que ha pasado en todo el derecho de familia en la segunda mitad del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, es que precisamente de una vez abandonado el temor reverencial a las tesis de Antonio Chicu, importadas en España, como bien se sabe, fundamentalmente por el maestro Beltrán de Heredia, a quien yo he tenido siempre tanto cariño y se lo sigo teniendo, aunque ya en la memoria, porque Antonio Chicu fue un peligroso elemento de la inteligencia jurídico-civil, demasiado cercano al fascismo. Naturalmente, por ello no tuvo oportunidad ni de participar siquiera en los movimientos preparatorios del Códice Civil italiano de 1942. No lo dejaron porque se le veía el fascismo a través de todas las costuras de sus trajes. Y claro, cuando se resaltaba aquello de que el derecho de familia era de ius publicum, que era en lo que insistía él generalmente, no señor, el derecho de familia lo que tiene que procurar fundamentalmente son los acuerdos familiares. Y eso está dicho hoy por activa y por pasiva en todas las legislaciones europeas y en buena parte de las legislaciones del planeta. Acuerdos familiares. Y si nos pueden parecer muy dudosos en la exposición que hizo ayer Javier,
el nombre, ¿verdad?, en la exposición que hizo Javier ayer sobre los pactos prematrimoniales o los acuerdos prematrimoniales, me van a permitir que recuerde a la profesora Valpuesta, a mi querida Rosy Valpuesta. Rosy, cuando éramos todos más jóvenes, en el año 80, empezaba, había empezado en el 79 o 78, no recuerdo muy bien, su tesis doctoral sobre los pactos de separación de hechos en escritura pública. Fíjense qué tema. Y, bueno, el mayor escollo con el que se encontraba, naturalmente el tema se lo dio Ángel López, pues, por supuesto, porque yo le hubiera dado un tema más fácil para salir del paso y que después hiciera otras grandes obras. Y la pobre mía siempre se encontraba con el escollo del llamado ius indisponible, del ius imperativum, del orden público familiar, el orden público familiar. ¿Pero qué es el orden público familiar? Si el orden familiar tiene que ser fundamentalmente tener en los intersticios de los componentes familiares el llegar a unas pautas de respeto recíproco y el llegar, por tanto, a una serie de acuerdos que permitan la convivencia. Si muchas veces no es capaz uno ni de convivir consigo mismo, o está uno, con perdón, hablando mal y pronto, absolutamente encabronado consigo mismo, ¿cómo podemos pretender que todo sea de color de rosa? Lo que tiene que ser, por lo menos, es posibilitar la continuación de la convivencia. Y claro está que los acuerdos familiares son absolutamente fundamentales en la materia y la mediación familiar tenía que ser incentivada. Frente a ello, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido, y voy a ir terminando ya, que los redactores del proyecto, que yo no sé quiénes son, ni lo puedo saber, deben ser algunos colaboradores ministeriales, porque de luego tampoco este tema ha pasado por Comisión General de Codificación, pues verdaderamente han incurrido en una tarea que es muy fácil y que yo siempre critico de la mano del presidente de la comunidad de propietarios. El presidente de la comunidad de propietarios que por fin se ve convertido en un sujeto que tiene que vigilar por el orden de la comunidad de propietarios, que tiene un cargo importante, y se le da un bolígrafo y un papel. Y lo primero que empieza es a poner, ahora ya no con bolígrafo y papel, sino con hojas de impresora. Se dedica a poner en todos los cristales que tiene el recibidor del bloque de piso, se dedica a poner prohibiciones. Y se prohíbe que entren los perros. Bueno, el que tiene perros, ¿qué hace? Lo excluye usted. Y se prohíbe, por favor, y que no entren los carritos de los niños con la rueda sucia. Los carritos, no digo los niños siempre deben volver a casa sucios. Si vuelven, que vuelvan sucios y directamente a la lavadora. Todo menos el niño, que hay que sacarlo, claro, por obvias razones, pero todo directamente a la lavadora. Bueno, pues bien, los redactores del anteproyecto, verdaderamente cuando se sienta uno, y esto lo tienen en las últimas páginas, en las 7 u 8 últimas páginas del texto que tienen escrito, verdaderamente se queda uno asombrado, absolutamente asombrado. Porque desde el primer apartado parágrafo del nuevo artículo 92 bis, que ya saben ustedes que sería el que desarrollaría la materia, pues empieza uno a quedar asombrado. Porque se limita a decir que se le otorgará al juez la posibilidad de acordar una u otra manera de custodia o forma de custodia, atendiendo al interés de los hijos, como es natural y lógico. Pero, sin embargo, la redacción es absolutamente criticable y francamente mejorable. Se dice lo siguiente: en interés de los hijos podrá el juez acordar que la guarda o custodia sea ejercitada por uno de los progenitores o por ambos, de forma compartida. Y digo yo, ¿por qué no lo dice con claridad y dice o de forma compartida por ambos? Vamos, que debía ser lo que... No saben ni redactar ni gramaticalmente. Manteniendo, por tanto, exactamente la misma regla. En el segundo apartado del párrafo propuesto, que se dice teóricamente que el juez, asimismo, deberá pronunciarse
sobre el régimen de estancia, relación y comunicación de los hijos menores con el progenitor que no tenga atribuida su guarda y custodia o durante el periodo que no convivan con ellos, determinando el tiempo, modo y lugar para su ejercicio. Igualmente podrá determinar, recuerden, el juez, si lo considera necesario en interés del menor, pero otra vez el interés del menor, por favor, no estaba ya dicho al principio del artículo. Y siempre que no medie oposición expresa de los interesados, pero vamos a ver, ¿quiénes son los interesados? Los interesados son los progenitores, los menores, no se puede identificar. Un régimen para que los menores se relacionen y comuniquen con sus hermanos, que son los hermanos los interesados, abuelos u otros parientes y personas allegadas, es decir, incomprensible, incomprensible. Han olvidado, primero y fundamental, la generalidad de la ley. Las leyes tienen que ser necesariamente generales y abstractas. Y siguen estos burócratas del poder, siguen sin darse cuenta de que necesariamente cualquier litigio familiar, si llega a serlo tal, lo mejor es que no llegue a serlo, pero si llega a serlo, tiene que ser resuelto por los jueces, y que son quienes tienen realmente capacidad técnica para resolver. Primero y fundamental, porque además los jueces no son unos seres que vivan en palacios de cristal, ni en palacetes pagados por todos los ciudadanos sin atender a cumplir con sus obligaciones, como ocurre con muchos prohombres de repúblicas y monarquías de todos los países, sino que son personas, primero y fundamental, que cuando se les pone el problema delante, se les pone el problema delante y se le ofrece la visión de quien demanda y de quien contesta a la demanda y de quien vuelve a reconsiderar y de quien propone testigos y de quien propone informes técnicos y de quien propone, etcétera, etcétera. Es decir, se tiene que hacer la concreción del supuesto de hecho precisamente con el auxilio de muchas visiones ajenas. Y, por tanto, dado el desinterés, mejor dicho, la falta de interés que tiene seguro en la materia, porque si no se excusaría cualquier juez del enjuiciamiento, lo más probable es que acierte, porque para eso está y para eso es un técnico en derecho. Que alguna vez se pueda equivocar un juez o muchos jueces. Naturalmente que un juez también se puede equivocar. Pues anda que los profesores no nos equivocamos y no por ello nos quitan la cátedra. Tampoco, o sea, nos dejan y no podemos corregir. Y naturalmente que un juez se puede equivocar, pero ya es extraño que se pueda equivocar un juez y la sala de audiencia donde normalmente hay apelación y la casación cuando hay casación. Ya viene a ser más extraño. Posiblemente se equivoque más el polígrafo que está redactando un teóricamente proyecto o anteproyecto de ley con la imagen de que está redactando un reglamento. Y efectivamente, a mi juicio, después de un análisis detallado, yo creo que los redactores del proyecto han ido construyendo una amalgama o catarata de ideas o de olvidos que finalmente no han sabido ni siquiera formular por escrito con meridiana claridad. Por ejemplo, ¿el juez se pronuncia? ¿El juez? Yo creo que no se pronuncia. Yo creo que el juez fija, establece, acuerda, determina, pero él no creo que se pronuncie en sentido personal. El extensísimo párrafo tercero del precepto que se pretende que sea el 92 bis, relativo a la audiencia de los menores y al informe del Ministerio Fiscal, está igualmente lleno de imprecisiones y además vuelve a incurrir en un defecto de lege ferenda o de técnica legislativa, porque yo creo que estas normas no tienen que estar en el código, son las normas generales procesales. Y si son aplicables a todos, ¿para qué se mete usted, señor redactor de reglamento o de anteproyecto, para qué se mete usted en camisa de 11 varas? Reenvíe usted esta materia a las normas procesales de carácter general. La audiencia de los menores está previsto o tiene que estar prevista y los informes, testigos, peritos, etcétera, etcétera, están previstos en la legislación procesal. Reenvíe usted el tema a la legislación procesal. Consiguientemente, no será de extrañar que cuando llegamos al párrafo o al apartado quinto, sexto y séptimo, ya se le pongan a uno los ojos de colores al que lo lee.
porque en estos párrafos se está hablando de las conductas penales penalmente reprobables, es decir, la posibilidad de que haya maltrato familiar, de que haya abuso de menores, etcétera, etcétera. Y resulta que en un momento determinado, pues cuando se está llegando al final del tratamiento de esta materia, en los 3 párrafos del anteproyecto, se dice que cuando esté acreditada, en su caso, la inexistencia de responsabilidad penal, supongamos por acusación falsa, eso lo digo yo, como es tan frecuente en algunos litigios conyugales y familiares. Pero cuando haya ya sentencia absolutoria o haya sobreseimiento, el progenitor imputado podría solicitar la revisión del régimen de guarda y custodia establecido con anterioridad, ya que ha sido declarado que no ha incurrido en conducta penal alguna, ¿verdad? Bueno, pues miren, resulta que el anteproyecto, en un verdadero paroxismo legislativo, porque ya parece que se trata de no terminar, de seguir redactando, llega a redondear el círculo afirmando textualmente que tras una sentencia absolutoria o sobreseimiento en el ámbito penal, el juez civil puede valorar las circunstancias del caso siempre que el delito no estuviera prescrito. Pero bueno, si el delito ha sido... ¿Cómo se puede decir esto? Pero si ha habido sentencia o penal o sobreseimiento, ¿cómo puede ser que sigamos considerando que el delito sigue existiendo? O sea, ¿quién ha redactado esto? Es para exigirle realmente responsabilidad penal. Yo creo que es para exigirle responsabilidad penal. Bueno, pues con ello termino, pero voy a terminar con una reflexión que me llena de alegría, he de decirlo, porque son tan opacos los trabajos legislativos en nuestro país que, claro, ahora mismo ni siquiera nosotros que estamos preocupados de este tema sabemos cuál es el momento procesal en que se encuentre el anteproyecto de ley de 19 de julio del 2013. Y cabría pensar, bueno, pues ya habrá llegado al Congreso de los Diputados, ¿no? Pues miren, con la tabletita esta, que me he ido un ratito a la biblioteca, he consultado hoy el Congreso de los Diputados. Proyectos de ley todavía no ha llegado. Y digo yo, ¿cómo se puede llevar? Es que es todo sinceramente, como de juego de niños, ¿no? ¿Cómo se puede llevar en una de las potencias del planeta, pese a que estemos en momentos tan turbios y turbulentos como actualmente, pero que estamos entre los 15 países más importantes del planeta, ¿cómo se puede llevar a un Consejo de Ministros un anteproyecto? Y llegan prácticamente 8 meses, desde el 19 de julio, y no sabemos ninguno dónde está el anteproyecto. Pues he de decirles que la sorpresa ya me ha llevado a que mañana le voy a mandar un mail con este trabajo, le voy a mandar un mail a la señora vicepresidenta del Gobierno, a ver si puede explicarme o tiene a bien si es que el anteproyecto está revisándose, o si me da oportunidad de intervenir con los redactores del anteproyecto para que podamos debatir algunos temas y, sobre todo, disminuir las 4 páginas largas que ahora mismo tiene el artículo 92 bis en el anteproyecto y logramos mayor felicidad de padres y de menores in potestate. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición.